Ok, buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros, por participar de estas clases que son clases que estamos estudiando la historia de la iglesia cristiana desde el comienzo, desde los apóstoles y Jesús hasta los tiempos modernos. Estamos en el medio ahora, en el tiempo medieval. En el tiempo medieval que comienza con el edicto de la libertad de los cristianos por Constantino hasta la caída de Constantinopla, que es de Constantinopla en el 1453. Sí, yo para la fecha no soy muy buena. En el 1453, para eso tengo a mi ayuda idónea aquí que sabe la fecha. Entonces, ahora al revés. Entonces, esta iglesia medieval tiene diferentes partes y hoy vamos a continuar con la cuarta parte. No sé si ustedes han oído hablar de las cruzadas. Yo tenía una idea de las cruzadas completamente diferente a lo que son en realidad. Yo pensaba que las cruzadas eran aquellas que crucificaban a la gente en los caminos y los dejaban ahí muertos en cruces. Pues no, nada de eso. Cuando estudié para poder, pues leí el libro, me di cuenta que las cruzadas no tienen que ver nada con la idea que yo tenía. A lo mejor ustedes tenían la misma idea, por eso es bueno estudiar y conocer la historia de la iglesia cristiana y qué aconteció en este tiempo. Pues esta es la cuarta parte de la iglesia medieval. Este movimiento de las cruzadas es otro movimiento más que pasa en este periodo, en la Edad Media. Comienza a finales del siglo XI, o sea, en los años 1000. Así que ya estamos llegando cerca a la caída de Babilonia, de Constantinopla, en el 1453. En este periodo, pues pasan las cruzadas. ¿Y por qué surgen las cruzadas? Bueno, las cruzadas surgen porque hay un movimiento musulmán que se levantó, como estudiamos en la clase pasada, ¿verdad? Y se va expandiendo por toda Europa, por África, por la parte oriental y occidental del Imperio Romano. Ya sabemos que el Imperio Romano Occidental cayó. O sea, ya ese imperio es sustituido por el ministerio papal. Ya la iglesia romana, católica romana, con el sistema de un obispo universal ha tomado pues autoridad de esa sección. Y lo único que queda como imperio romano es la parte oriental. Entonces, en la parte oriental surge un movimiento nuevo musulmano que se llama los musulmanos o movimiento islámico, que es esa nueva religión que va en contra de lo que estaba sucediendo en este imperio, perdón, en este movimiento papal de la parte de occidente de Europa, que estaban adorando a otros dioses, a imágenes, y vimos por qué es que surge este movimiento. Entonces, ¿qué sucede? Al levantarse este movimiento musulmán islámico, dirigido por Mohammed y después por sus seguidores, que fueron los califas, los cristianos verdaderos comienzan a huir y comienzan a huir hacia la parte oriental, o sea, para Constantinopla o Turquía, porque allí todavía se mantenía pues un poco lo que era el conocimiento de la verdadera fe. Ellos comienzan a huir de los musulmanes, comienzan a huir de esta religión islámica que estaban completamente, pues eran completamente guerreros y habían cometido mucha brutalidad contra ellos, mucha brutalidad, porque ellos querían conquistar y ellos conquistaban por la fuerza. Eso lo estudiamos en la clase pasada. Entonces hay una gran peregrinación hacia Palestina. Turquía, Palestina, llegan hasta Palestina y empiezan todos estos cristianos que estaban en toda esta área, comienzan a emigrar para Palestina porque ellos piensan que allí ellos podían recibir refugio. Entonces, en un principio los dejaban. En un principio sí,
lo dejaban peregrinar y todo. Sí, pero ya después se levantaron. Después lo empezaron a saquear y empezaron a saquearlo, empezaron a abusar de ellos, empezaron a atacarlos y a matarlos y entonces y a esclavizarlos. Por eso es que surge el movimiento de las cruzadas. Las cruzadas no es más que algunos movimientos que se levantaron en varios países en contra de este movimiento islámico. Ok, ¿por qué surge? Por esto. Hay una debilitación del cristianismo, porque los musulmanes estaban atacando constantemente a estos hombres y estas mujeres. El emperador Alejo, que era el emperador que estaba reinando en ese momento en Turquía, pide auxilio a Urbano, al Papa Urbano. Al Papa Urbano, que era la parte occidental. Urbano II. Urbano II era el Papa. Cuando comienza la cruzada, comienza con el papado de Urbano II, que estaba en la parte occidental, o sea, en Europa. Pero el emperador Alejo, que vivía en Turquía, pide auxilio, pide ayuda al sistema papal para que lo ayuden a combatir toda esta opresión que estaba levantándose por el movimiento islámico. Entonces, vemos que hay varios, no voy a ir en profundidad ni en datos específicos, hay mucha información, pero no voy a ir allí porque queremos correr hasta llegar a la reforma, que es lo que más nos interesa a nosotros. Pero este movimiento de las cruzadas es importante hablarlo. ¿Por qué surge? Porque hay una persecución a la iglesia cristiana, a las personas que aún amaban verdaderamente a Cristo y a la iglesia primitiva. La primera cruzada surgió en el 1095, es la primera cruzada. En el 1095. En el 1095 empieza la primera cruzada. ¿Con quién? En Roma. No, quien la apoya es Roma. La apoya Roma con Urbano II. Con Urbano II. También hubieron 8 cruzadas. 8 cruzadas. Hubo más, pero bueno, las más importantes son 8 cruzadas. En estas 8 cruzadas participaron varias naciones, ¿ok? Las que participaron las que intervinieron fue Roma, Francia, Alemania, Jerusalén, Hungría, Austria e Inglaterra. Todas estas naciones participaron de las 8 cruzadas que fueron para la defensa del Palestina, para la defensa de poder mantener a los cristianos bajo el cuidado verdaderamente bajo un cuidado especial, pero hubo fracaso. Hubo fracaso en casi todas las cruzadas porque no tenían el mismo punto de vista ni tenían los mismos intereses. Había discordia entre jefes, entre príncipes, reyes y jefes de las cruzadas. Entonces, cuando hay algo que está en división, no puede dar buen resultado. Una casa dividida, como dice la palabra, una casa dividida no prevalece. Así que las cruzadas no tuvieron buen resultado, no hubo casi ninguna cruzada que tuvieron un buen resultado de eso, a pesar de que intervinieron Roma, Francia, Alemania, Jerusalén, Hungría, Austria e Inglaterra. Pero eran por motivos, prácticamente era por motivos personales de enriquecimiento. Sí, el primero empezó bien. Entre ellos hubo muchos problemas. Aunque hubo el monje ermitaño, Pedro Ermitaño. Pedro Ermitaño era un monje que reunió 40,000 personas para ir al oriente, pero eso fue un fracaso. Eran una gente indisciplinada totalmente y aquello fracasó, terminaron muchos muertos y otros esclavizados por los musulmanes. Casi siempre las cruzadas no fueron vencidas por los que los levantaron. Prácticamente los musulmanes habían cogido mucho poder y como eran unos árabes guerreros, no podían con ellos. Entonces hubo una buena voluntad de poder defender a estos cristianos que se habían movido a través de Turquía hasta Palestina, pero en realidad fue un fracaso todas estas 8 cruzadas. Ahora, vamos a ver algunas victorias y fracasos, ¿ok? Las victorias, vamos a ir punto por punto. ¿Qué victorias trajeron estas cruzadas, estas 8 cruzadas donde intervinieron
diferentes naciones. El primer punto es que muchas de las agresiones fueron fracasos, pero en realidad hubo algunas victorias. Algunas victorias. Cuando se toma Palestina en el 1929, por Guyonet. Guyonet toma, que es de la primera cruzada, él va con 275,000 guerreros. Sí. Gente de pelea, y toman Jerusalén, Palestina, toda esa parte de Palestina, y toman el control de... Para que los musulmanes para refrenar la entrada de los musulmanes. Los musulmanes iban y mataban y conquistaban y eran represores, eran fuertes. Y eran guerreros. Y los cristianos, los verdaderos hombres de oración y de búsqueda de Dios, eran hombres pacíficos, como los monjes que estudiamos, ¿se acuerdan? Que vivían en lugares apartados y ellos eran pacíficos. Y entonces ellos empezaron a huir, pero no se defendían. No se defendían. Entonces, pero hubieron algunas victorias. Las victorias es que muchas agresiones musulmanas fueron reprimidas por estas cruzadas. O sea, no hubo victoria total, pero hubo refreno de la opresión musulmana contra los creyentes. Una segunda victoria fue que España expulsó a los musulmanes de su territorio, que le llaman moro. Ellos casi tenían ya la mitad de la península española conquistada, pues en una de estas cruzadas hubo victoria porque el reino español expulsó por completo a los moros de toda la península. O sea, pudieron salvar, le decían moros en España le decían a los musulmanes moros. Pues expulsaron a todos los musulmanes de España. Eso fue otra victoria. Otra victoria fue que la frontera este de Europa, perdón, Polonia y Austria estaba alerta e hicieron retroceder la invasión musulmana. O sea, en una de estas cruzadas, no me acuerdo en cuál fue, yo sé que son 8, la frontera este pudo estar alerta, o sea, Polonia y Austria pudieron estar alerta y pudieron retroceder la invasión musulmana en sus países. Por eso es que allí no pudo surgir el musulmanismo, porque ellos lo pudieron retener. Y esta batalla se llamó la Batalla de Viena, en el 1683. En el 1683. Otra victoria de estas cruzadas fue que los peregrinos fueron protegidos por el gobierno turco y la tierra de Belén, Nazaret y Jerusalén como habían sido abatidas por los musulmanes y ya se había refrenado esta invasión musulmana, y ellos estaban protegidos por el gobierno turco, que en ese momento no sé cómo es que pudieron pues tener autoridad sobre los musulmanes. La tierra de Belén, de Nazaret y de Jerusalén empezaron a aumentar en población y en riqueza. Así que algo bueno que pasaron de estas cruzadas es que Belén, Nazaret y Jerusalén aumentó en población y en riqueza. Lo que pasó es que hubo una unión, se unieron el rey Augusto de Francia con Ricardo Corazón de León. De España. Inglés. Inglés. ¿Ustedes han oído lo de Corazón de León? Porque eso yo lo he oído en las películas. Federico Barbarroja eso era alemán, y Felipe Augusto de Francia y Ricardo I, Corazón de León de Inglaterra. Pero Federico, cruzando el río, se ahogó. Por eso es importante aprender a nadar alemán. No sabes si cruzar el río. Se ahogó Federico, el rey se ahogó cruzando el río, y quedaron entonces en disputa Ricardo Corazón de León con Augusto. Y lo que ocurrió fue que Augusto se fue para su país, para su patria, y Ricardo Corazón de León hizo una alianza con Saladino,
que era el que dirigía a todos estos musulmanes. Y entonces hubo una tregua. Hubo una tregua. Eso es parte también de algo positivo que se sacó de las cruzadas. Ok, entonces las cruzadas permitieron algo muy importante, el conocimiento entre naciones, porque entonces hubo relaciones entre diferentes tipos de naciones que hasta ese momento eran simplemente, pues eran reinos, castillos y todo eso. Entonces comenzaron a conocerse entre ellos, por ejemplo. Pero la iglesia romana aprovechaba de todos estos conflictos que habían entre ellos, cogía ganancias, y cogía más poder y ganaba más. Y ganaba más. Sí. Entonces comenzaron a conocerse entre naciones como por ejemplo Francia, Inglaterra, Hungría, Jerusalén, Alemania, Austria e Inglaterra. Comenzaron a conocerse entre ellos. Pero el poder eclesiástico de papal en Roma empezó a coger riqueza. Porque cuando dejaban todas estas riquezas, ellos la agarraban. Por eso es que comenzaron a aumentar la riqueza en este movimiento eclesiástico y de poder. Las guerras fueron convocadas por la iglesia mostrando su dominio sobre reyes y naciones. La iglesia papal, la iglesia católica, ya en ese momento, compraba tierras y adelantaba a los cruzados dinero. Pero cuando no le pagaba, le cogía las tierras. Entonces ahí comenzaron ellos a coger poder en monetario, en tierra, porque las tierras es dinero. Hoy tú tienes una casa y es dinero. Así que en aquel entonces un pedazo de tierra, y hoy cuando tienes un pedazo de tierra tienes dinero. Por tanto, ellos comenzaron a vender, a prestarle dinero a lo de las cruzadas, pero cuando no le pagaban se quedaba con las tierras que le habían dado por garantía. La iglesia comenzó entonces a considerar la iglesia católica a aumentar considerablemente en posiciones en toda Europa. Los obispos y los papas, en ausencia de los gobernantes, porque había mucho desorden político, ganaban dominio sobre todas las naciones. Así que vemos cómo a través de todas estas cruzadas y este tiempo medieval, no había una organización gubernamental en las naciones. Por tanto, los obispos y los papas eran aquellos que dirigían y tenían gran dominio sobre todas las naciones de Europa. Ellos cogieron todo el dominio. Al final de todos los acontecimientos hubo un gran descontento sobre la Iglesia Católica Romana, y esto ayudó a la preparación de la Reforma. Así que vemos cómo las demás naciones, especialmente Oriente, Constantinopla, Jerusalén, Palestina, comenzaron a tener descontento sobre la Iglesia Católica Romana, que era la parte occidental, y entonces esto ayudó a preparar el camino para la gran reforma que vamos a estar hablando la semana que viene. Pero entre esa reforma que vamos a comenzar hablando la semana que viene, hay otra parte de la iglesia medieval que se debe de hablar. ¿Por qué? Porque surgen varios movimientos y organizaciones y órdenes que ustedes van a tener, van a conocer, por oído van a saber algunas de ellas. Y esta es la quinta parte de la iglesia medieval, la que terminamos la cuarta, muy brevemente, sobre las cruzadas. Ahora vamos a hablar del desarrollo del monacato, o sea, de los monjes y de las monjas en este tiempo medieval, que es la quinta parte de este tiempo. Vamos a ver que, no sé si ustedes se acuerdan, en las clases anteriores, nosotros hablamos del surgimiento de los monjes, que la mayoría de ellos vivían en las cuevas. ¿De dónde? La caverna, sí. ¿En las cavernas de dónde? Del norte de Egipto. Sí, pero estoy preguntando. No. Del norte de Egipto. La mayoría de estos monjes, ¿qué eran los monjes? Los monjes eran hombres y a veces mujeres también, que se separaban. Y las monjas, de hecho eran las monjas, los monjes y las monjas. Sí, los monjes y las monjas. Se separaban para vivir una vida escéptica, que quiere decir separado del mundo, no contaminado con el mundo.
se metían en estas cuevas al norte de Egipto y ahí estudiaban las escrituras y vivían una vida prácticamente separada para Dios. Entonces, en este tiempo, esto fue allá en los 600, pero ahora, un poquito más adelante, después de los... Se llamaba ascetas. Ascetas, exacto. Es como se le llamaba. Ascetas. Eso lo estudiamos ya. Pero ahora un poquito más adelante, para los años 1000, en el tiempo de la iglesia medieval, surge el movimiento monástico, incrementa muchísimo. Algunos nombres le van a ser familiares. Algunos nombres le van a ser familiares. ¿Y quiénes eran estos? Ok, esta vida monástica en Europa tuvo un gran desarrollo entre hombres y mujeres. Se desarrolló muchísimo el monacato, o sea, el movimiento de monjes. Grandemente. Los resultados de este movimiento del monacato, o sea, de movimiento de monjes, tuvieron buenos resultados y malos resultados, y vamos a verlo más adelante. El crecimiento de este movimiento surgió por organizaciones y por el gobierno como consecuencia del transcurso de todo lo que había acontecido. O sea, era necesario que se levantara un grupo de mujeres y de hombres separados para Dios. Que no tuviesen nada que ver porque la iglesia se había compenetrado tanto con el gobierno, que entonces estos hombres no querían tener relación ninguna con el gobierno y decidieron separarse, convivir una vida separada, completamente espiritual y de paz. Al principio eran un poquito, pero fue aumentando. Antes vivían solos, en cuevas, pero separados uno del otro, pero ya se comienzan a convertirse tanto y se comienzan a hacer algunas comunidades. Es muy importante que tengan este conocimiento, que todas estas órdenes monocatal, o sea, de monje, todas estas órdenes estaban en el marco de la Iglesia Católica. ¿Okay? Todos estaban regidos por la Iglesia Católica, sí, aunque estaban separados. El patrón, la madre, era lo que era tanto, había decaído tanto moralmente y socialmente, sí, había tanta corrupción dentro de la iglesia que estos hombres que conocían de la palabra de Dios comenzaron a separarse. Y este es el otro movimiento, sí, y este es el otro movimiento que se llama movimiento del monacato dentro de la iglesia medieval. Dime, Madre, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Tere, ya la iglesia papal ya se le conocía como católica. ¿De dónde surge el nombre de católico? Sí, ya. Bueno, se le hablaba, no se le decía la iglesia romana. Católica romana. No. Sí, sí. Católica romana. Teníamos otro nombre. No, pero ya para este entonces sí. Sí, ya para este entonces sí. Ya la palabra desde que hubo un hombre, ¿perdón? Iglesia universal, sí, la iglesia católica. Universal. Ya, acuérdense que mientras hubieron diferentes obispos en diferentes lugares, tanto en el imperio occidental como en el imperio oriental, eran obispos de iglesias cristianas. Pero cuando comenzó el movimiento de poner un hombre sobre todos estos hombres, ya entonces comenzó como el obispo universal, que fue el primer papa. ¿Se acuerdan del primer papa quién fue? ¿Se acuerdan quién fue el primer papa? Gregorio I. Fue el primer papa. Gregorio I. Ok, entonces seguimos. Vamos a oír, vamos a ver estas órdenes, todas estas órdenes como la orden de benedictinos, los franciscanos, los dominicinos, todas estas órdenes, todas estas órdenes de monjes y de monjas estaban bajo la supervisión de la Iglesia Católica Romana.
Todas estas eran ya órdenes. ¿Por qué? Porque estos hombres, estas mujeres comenzaron a ver, porque todos son del occidente, del occidente, ¿ok? Todas estas órdenes, se dicen órdenes, se hicieron en el occidente y vamos a ver dónde. Todas estaban regidas ¿cómo se dice? Administradas por la Iglesia Católica, pero fueron hombres y mujeres que vieron que la iglesia comenzó a corromperse demasiado y ellos se deciden separarse para el servicio de Dios. Y vamos a ver todas las cosas que hicieron. Hicieron muchas cosas buenas. Por ejemplo, la primera orden que surgió en organización son 4. Fueron los benedictinos. ¿Okay? En el 529. Se fundó en el 529 entre Roma y Nápoles en un lugar que se llama Monte Cassino. Así que fue italiana. La primera orden fue italiana. Se fundó en Italia por San Benedicto. ¿Qué requerían? ¿Qué demandaba esta orden para que tú pudieras participar? Obediencia al monasterio. Al superior, al monasterio. Al mayor de ellos. De ellos, del monasterio. Obediencia. No posesión de bienes y una castidad personal. ¿Qué cosa es castidad? Separación sexual. No podía haber ninguna roce de impureza sexual. Así que exigían obediencia al jefe al superior del monasterio. No tenían posesiones de bienes y debían de tener una castidad personal. Este movimiento benedicto promovió la cristianización y civilización. Porque acuérdense que estábamos viviendo un tiempo medieval, donde éramos un poquito medio salvajes. Todavía no había mucha civilización, ni había literatura, ni había escuela. Casi prácticamente todas las personas eran analfabetas. Entonces, esta organización Benedicto se dedicó a industriosa, digamos una organización industriosa. Sí, espérate. Primero que eso, ellos se especializaron en cristianizar y civilizar al norte de Europa. Toda la parte norte de Europa. O sea, salieron de Italia y fueron a la parte norte de Europa porque había muchos bárbaros. ¿Saben quién eran los bárbaros? ¿Quiénes eran los bárbaros? Nosotros lo dijimos en una clase. Los romanos, ¿a quiénes le llamaban bárbaros? ¿Se acuerdan? Sí, los que estaban afuera de la... ¿Afuera de dónde? Todos los que vivían fuera de Roma. Del Imperio Romano eran bárbaros. Todos los que vivían fuera del Imperio Romano eran bárbaros. ¿Por qué? Porque no tenían mucha cultura, eran personas que no, eran un poco medio incultos, salvajes, vivían como los vikingos prácticamente. Sí. Así que pequeñas comunidades, ¿no? Vivían en pequeñas comunidades, no se habían integrado, no tenían ningún tipo de cultura, como por ejemplo, en ese entonces conocimos que había cultura griega, los griegos eran muy cultos, que en Alejandría, en Egipto, había una escuela de teología para ese entonces, pero ellos no pertenecían, prácticamente eran la parte norte de Europa, que estaba media salvaje. Entonces, este orden benedicto se dedicó a la civilización y a la cristianización, o sea, de llevarle el evangelio a toda la parte norte de Europa. Hizo algo bueno. También esta organización Benedicto era más bien industrial, o sea, lo que usted iba a decir, pastor. Sí, ellos iban con los adelantos y llevaban hasta la cultura, le enseñaban cultura, arte. Es más, después de esta organización se desprenden las otras organizaciones que salen de ella.
con esta misma con este mismo ideal. Lo único que ahí ya choca cuando ellos se separan sexualmente, no tienen relación Sí, entre la castidad. ahora yo voy a dar la influencia buena que las malas. Ajá. Primero estamos hablando de las características de cada orden. Ahora vamos a ver la orden franciscanos, la orden franciscanos. Ustedes han oído, ¿verdad? La orden franciscano. Ellos se caracterizan por usar trajes grises, ¿ok? No sé si ustedes se acuerdan, han oído él es de la orden franciscana. Todavía existe, todavía existe. Se fundó en el 1209 por San Francisco de Asís. ¿Saben quién es San Francisco de Asís? El muñequito ese que es así, que tiene la coronita. Como un muñequito. Bueno, ese es según ellos, ¿no? Que mantienen ese santo. Pero eso fue un hombre que se llamó San Francisco de Asís en Italia también. En Italia también. Fue un hombre recto, de mucho afecto. Fue un hombre correcto, de mucho afecto, devoto a las cosas de Dios. Hicieron muchas cosas buenas, igual que los benedictos. Murieron muchos de estos franciscanos, porque para ese entonces llegó la peste negra en Europa, y como ellos eran muchos, se habían unido muchos a esta orden, y estaban por todas partes de Europa del Norte, murieron muchos. Se caracterizaban por vestir, y aún se caracterizan por vestir trajes grises, largos. Esos eran los franciscanos. Ahora vamos a ver los dominicinos. ¿Quiénes eran los dominicinos? Esto es una orden española, no de Italia. Pero no quería dejar pasar, Teresa, que cuando hablaste que llegó la peste, que fueron como 124,000 monjes que murieron. Estos murieron porque estos estaban ayudando a las personas enfermas. Ellos se involucraron en cuidar a estas personas. Sí. Y por eso es que morían. Acuérdense que prestaban su servicio. Estas personas estaban separadas estaban al servicio de Dios, pero también tenían cosas de religión, de dogmas humanas, pero ellos trataron de hacerlo mejor en su conocimiento. Ok, ahora vamos a ver la tercera. Tú sabes que fue una de las cosas que afectó los afectó a ellos. Era la ropa que usaba. Sí, los trajes negros. Que le daba demasiado calor. Y entonces enfermaban muchos y murieron. Increíble. Tenemos acuérdense, son 4 órdenes que estamos estudiando. Tenemos los dominicos. Los cirtencieses. Ay, esta palabra, espérense. Cirtencieses. Ok. Son derivados, porque me salté esto, son derivados de los benedictos. Sí, la gente de la primera. De la primera orden. Se fundó en el 1098 en Francia por San Roberto. Tenían mucha cultura y prestaron mucho servicio en lo que es el arte, la arquitectura, la literatura, y escribieron muchos libros nuevos. Copiando los libros antiguos. Copiaron mucho los libros antiguos y también escribieron muchos libros nuevos. Así que estos más bien hicieron un trabajo social en cuanto a cultura, arquitectura, literatura y escrituras de libros nuevos. O sea, estas personas separadas en estas órdenes religiosas aportaban mucho para la sociedad, mucho. Así que de alguna manera ellos aportaron algo bueno. Ahora vamos a hablar de los... ¿Por qué se llama Santo Domingo? Usted vive en Santo Domingo. ¿Por qué es el nombre de Santo Domingo? De los dominicinos. Los dominicinos que vienen se fundó origen español. Origen español, y se fundó esta orden en 1215 en el marco de la Iglesia Católica.
se extendió por todos los países de Europa. Esta sí se extendió por todos los países de Europa. Ellos eran mayormente predicadores de la fe cristiana. Se oponían a la tendencia de los herejes. ¿Y quiénes eran herejes para ellos? Pues les voy a decir. Herejes para ellos eran todos los que se oponían a los dogmas, o sea, los herejes para ellos eran aquellas personas que se oponían a las dogmas humanas. Para ellos eran herejes. Me imagino que los verdaderos cristianos para ellos eran herejes. También mataban a los cristianos. Sí. Ellos lo consideraban herejes cuando no seguían las reglas. Le llamaban los monjes negros, le llamaban. Los monjes negros. Ellos, esta orden fue bien perseguidora de los herejes. Y llamaban herejes a todo aquel que no seguían las dogmas humanas. Por ejemplo, posiblemente hayan sido, para ellos hayan sido herejes personas que tenían una fe en Cristo solamente y no en ningún gobierno humano. Posiblemente para ellos eran herejes también. Así que ellos fueron perseguidores. Esta orden dominicinos fue perseguidora, pero a mayor fuerza de los herejes, según ellos. Eran conocidos como los frágiles negros. Se vestían de negro, metían miedo. Así que todas estas órdenes religiosas que estaban enmarcadas dentro de la religión, de la Iglesia Católica, aportaron muchos beneficios, pero también tuvieron muchas dificultades, porque comenzaron bien, pero después hasta fueron perseguidores de las personas. Tuvieron mucha influencia para bien y para mal. Ahora, vamos a hablar ahora, ya hablamos de estas cuatro, los benedictinos, los cistercienses, los franciscanos. Ustedes han oído esa palabra franciscano, ¿verdad? Aún existe. Y los dominicinos. Estas fueron las cuatro órdenes. Ahora, todas estas órdenes tuvieron influencia buenas y malas. Muchos aportaron cosas buenas, pero muchos también aportaron cosas que no son buenas. Ahora vamos a hablar primero del aporte o de las influencias de estas órdenes religiosas bajo el marco de la Iglesia Católica, ya católica, sus influencias buenas. En primer lugar, todas estas órdenes fueron beneficios para la sociedad. ¿Por qué? Porque muchos de ellos llegaron a la parte norte de Europa, como hablamos, y pudieron llevar el evangelio a estas personas que eran bárbaros, que no conocían ningún tipo de amor. Ellos le llevaron la palabra. Así que ellos cristianizaron y educaron a muchos bárbaros en la parte norte de Europa. En algunos monasterios de estas órdenes, no sé en cuál específica, se refugiaban a veces las mujeres y los niños con dificultad podían recibir refugio en estos monasterios de estas órdenes. También eran protectores de indefensos, de aquellos que no tenían ningún tipo de protección, y también le daban hospitalidad en los monasterios a los viajantes cuando viajaban de un lugar a otro, porque no habían hoteles. La gente que estaba angustiada por la guerra y querían buscar la paz. Refugio y paz también. Ellos le daban también paz. Hacían caminos, usaban una agricultura inteligente. Era increíble todo el aporte que hacían. Ellos hicieron mucho aporte. Mucho aporte. Literatura, reescribían mucho todos los libros antiguos. Escribían, hacían libros nuevos para la sociedad. Acuérdense que estamos viviendo el tiempo medieval, un tiempo de poca cultura, poca enseñanza. Estos monjes, estas órdenes de monjes fueron
maestros para los jóvenes, fueron principales maestros, levantaron universidades y escuelas, expandían el evangelio. Vivían una vida. Vivían una vida separada sacrificada. para una vida sacrificada, exacto. Aquí vamos a oír ahora de dentro de estas órdenes surge, no es una orden, pero es alguien que surgió en Irlanda, que todos conocemos como San Patrick, San Patricio. San Patricio fue un hombre de Irlanda en el año 440 después de Cristo, que fue un misionero monástico, fue un monje que llevó el evangelio a diferentes lugares, pero después lo cogen y lo ponen como un santo y lo llaman San Patricio, y por eso es el día de San Patrick. Porque era allá de Irlanda. Pero no sé por qué es verde, pues debe ser por los duendes, que Irlanda tiene mucho leyenda de duendes y eso. Pero este San Patricio fue verdaderamente un hombre usado por Dios, un hombre misionero que evangelizó a muchos lugares, y esto fue en el año 440 después de Cristo. Este movimiento monástico, o sea, de monjes, levantaron grandes universidades, como por ejemplo la Universidad de París en el siglo XI. San Agustín, está hablando de San Agustín. No dije el nombre, pero sé. Sí, de San Agustín. San Agustín, que era un monje también, ayudó a levantar la Universidad de París en el siglo XI. Los monjes también ayudaron al despertar de la literatura italiana, como por ejemplo la Divina Comedia de Dante, que es un hombre muy importante para la literatura italiana. Y también hubo un despertamiento, o sea, ellos dieron mucha cultura, mucho arte, porque eran hombres preparados, eran nobles. Todos estos monjes eran nobles, eran hombres con dinero, hombres preparados culturalmente y preparados, ¿cómo decir? Basados estudiaban la Biblia y tenían las escrituras, eran hombres que podían leer, que podían enseñar, que podían ayudar aún a los enfermos cuando la peste. Estos frágiles también fueron parte de este movimiento de poder ayudar a los enfermos. También prestaban los monasterios para las ayudas de las mujeres, de los niños desamparados, de aquellos que habían venido de la guerra y estaban atormentados. Ellos los llevaban a estos lugares para que tuvieran refugio y paz. Ellos también despertaron el arte, la pintura y la arquitectura y la escultura para los años 1298. Para los años 1298. Aportaron mucha cultura, arquitectura, escultura, arte y pintura. O sea, estos movimientos monásticos, como eran de hombres nobles, preparados, educados, estudiados, que podían leer, que no eran pues de vulgo, no eran bárbaros, eran gente preparada. Ellos aportaron mucho para la sociedad en aquel entonces. Ellos también ayudaban a la agricultura, como la primera orden que fue industrial, ayudaban a la agricultura, al corte de los bosques, de las maderas. Ellos tenían mucho conocimiento y verdaderamente aportaron cosas buenas, pero eran dogmáticos. Acuérdense, el dogma es la religión, es la influencia del hombre en el camino verdadero de la palabra de Dios. Ahora, influencias malas de estas órdenes. Ellos tenían un celibato. O sea, ¿qué es un celibato? Ellos consideraban que el celibato era la forma más elevada de poder servir a Dios. Pero el celibato no es natural, va en contra de la naturaleza y de la palabra de Dios. Es innatural. Así que ellos con el celibato subieron muchas. Y empezó la decadencia. La decadencia moral. Comenzaron entonces a esconderse
de los verdaderos sentimientos que ellos sentían y comenzaron a ser inmorales dentro de los monasterios. Sucedían muchas cosas inmorales porque el celibato no lo puede llevar ningún hombre porque va en contra de la naturaleza de lo que Dios nos ha creado. Está escrito en Mateo cuando Jesús dice que habrán hombres que no se darán en casamiento, ¿no? Sí, que mandarán a no casarse. A no casarse. Eso va en contra de la palabra de Dios. Por tanto, estos fueron puntos malos de estas diferentes órdenes que hicieron muchas cosas buenas. Como captaban a los hombres nobles y estudiosos de la sociedad, empezó una decadencia social afuera de los monasterios. Casi todo lo que quedaba fuera de los monasterios eran personas no preparadas, no cultas. Entonces la sociedad comenzó ¿a qué? A decaer, porque todos los cultos, los preparados estaban dentro de los monasterios, porque ellos captaron muchas personas. Entonces la sociedad alrededor en Italia, en Inglaterra, en todos estos lugares, España, comenzaron entonces la sociedad afuera de los monasterios a decaer, porque no había personas preparadas para poder llevar la sociedad adelante. Así que esto fue un punto malo de estas diferentes órdenes. Entonces, no había verdaderamente una verdadera vida social, cívica, preparada y nacionalmente por esto. El aumento de la riqueza de los monasterios comienzan a incrementar su riqueza y esto condujo a la ociosidad y a la abierta inmoralidad. La falta de disciplina, y la falta el de lujo, la sociedad, todo. Todo eso comenzó entonces a decaer para lo que verdaderamente se habían ordenado. Se habían hecho los monasterios, ahora era centro de iniquidad. Ahora eran centros de iniquidad, porque no podían cumplir lo que ellos mismos ellos habían establecido, no lo podían cumplir. Muchos conventos. Ahí podemos encontrar algo, Teresa. Sigue pasando lo mismo. Sin la presencia del Espíritu Santo, es difícil que uno pueda mantenerse, ¿cómo se llama? ¿Cómo es, Enrique? Sí, Enrique. Bueno, está bien. Sin el poder del Espíritu Santo, ningún hombre puede mantenerse sirviendo al Señor de verdad. Haciendo la voluntad de Dios. Ellos pensaban que ellos hacían, o sea, hicieron muchas cosas buenas, pero verdaderamente. Pero hay gente que no conoce, que no tiene una relación con Dios, hace cosas buenas. Pero ellos empezaron bien, pero terminaron mal. Como ahora terminaron mal. O sea, ya no es lo mismo. Ahora, el último punto que quiero hablar aquí, lo quiero leer, es lo siguiente, que para allá vamos para la reforma. Todos estos movimientos, el musulmanismo, el movimiento de los monjes y las monjas, todo esto convocó a que se llevara, a que surgiera la necesidad de una reforma. Entonces, comienzo de la reforma, en el siglo XVI, los monasterios en toda Europa estaban degradados en el concepto del pueblo. Los que vivían dentro de las paredes de los monasterios se les obligó entonces a trabajar para su sustento y se le llamó por costumbre a este periodo la época del oscurantismo. Así que, desgraciadamente, con la reforma, a los monjes se les acabó la buena vida, ellos tuvieron que empezar a trabajar, pero vamos a hablar de eso ya en el próximo capítulo, que vamos a entrar entonces en la reforma. ¿Por qué surge la reforma? A consecuencia de todo este decaimiento moral, eclesiástico, social, es necesario que surja la reforma y entonces hablaremos de la importante reforma en la próxima clase. Dios me los bendiga y nos vemos en miércoles.